Saludos cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y al programa de Directo al Objetivo. Especialmente damos esta bienvenida a los telespectadores de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a don Juan Fernando López Aguilar, secretario general del Partido Socialista Canario PSOE y presidente del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias. Don Juan Fernando, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Bien, tenemos que recordar, como es habitual, solo 3 datos de la personalidad de Canal 8. Ustedes la conocen bien, porque nos siguen, porque diariamente nos apoyan viendo los programas que Canal 8 emite, todos los programas que Canal emite. Pero sí esas tres señales de identidad. Canal 8 es un canal tinerfeño, canario, de capital, 100%. La línea editorial es pluralista y en audiencia somos los segundos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago canario. Con don Juan Fernando López Aguilar hablamos extensamente antes de los comicios últimos y en esta ocasión casi estamos ya en los prolegómenos de otros comicios generales. Vamos entonces a empezar por el pasado reciente, por el pasado después de la entrevista anterior, que fue justamente casi en vísperas de las urnas autonómicas, municipales, insulares. Al final, usted se quedó triunfador. Pero en la oposición. Usted y su partido. Sí, ganamos las elecciones, es un hecho incontestable. Y en la oposición. Y la explicación a estas alturas es de dominio público. Y es porque quienes perdieron las elecciones ya habían pactado darle a los canarios más de lo mismo, a peor, pasara lo que pasara en las urnas. Y por tanto el mensaje para ellos estaba muy claro. Ya pueden los canarios ir a votar, ya pueden preferir el cambio, pueden hacer del Partido Socialista la primera fuerza de Canarias, como efectivamente sucedió, que no les va a servir de nada porque nosotros vamos a seguir en lo nuestro. Y aquí lo tenemos, un gobierno de quienes perdieron las elecciones, no lo han hecho por Canarias. No lo hicieron pensando en Canarias, lo hicieron pensando en sí mismos, en salvar sus pellejos. Lo hizo quien perdió las elecciones para ser presidente del gobierno, abrazándose a la derecha cada vez más trufada de ultraderecha en que se ha convertido el Partido Popular. A la vista está con lo que ha pasado hoy con el señor Gallardón en las listas por Madrid, donde deseaba concurrir a las elecciones generales del 2008 y donde efectivamente no va a ir porque el Partido Popular está claramente escorado cada vez más hacia la ultraderecha. Y por parte del Partido Popular, que había presentado el mismo candidato en 2 elecciones sucesivas y había obtenido peores resultados la segunda vez que la primera y fracasaba por segunda vez, era la única oportunidad que tenía de salvar su propio pellejo y continuar repartiendo cargos públicos y todo lo que eso significa, moviendo los intereses alrededor de los cargos públicos. Por tanto, es lo que hemos tenido en Canarias. El gobierno de quienes perdieron las elecciones no lo hicieron pensando en Canarias, lo hicieron pensando en sí mismos. Y también con un nuevo esquema por parte de Coalición Canaria. Coalición Canaria, la doctrina, entre comillas, tradicional era pactar con el partido que gobernase en el conjunto del Estado, en la administración estatal, y en cambio, con esa alianza con el Partido Popular, o bien es que practicaron la adivinación y entendieron que el 9 de marzo va a ganar el Partido Popular las elecciones generales, y por lo tanto va a gobernar España, o quebraron esa línea tradicional que habían mantenido. Bueno, y hay 2 consideraciones. La primera es que todo el mundo sabe a estas alturas que lo que dijo llamarse coalición y de lo que solo queda ATI, que es un insularismo clientelar y claramente conservador, sin ningún sentido social, se siente muchísimo más cómodo pactando con el PP que con el Partido Socialista. Pero hasta ahora venían salvando la cara con el argumento que ellos califican de pragmático y otros podrían calificar de mercenario, de servir siempre a quien mueve los presupuestos en Madrid. Y por tanto, salvando la cara, venían ya más de 10 años pactando con el Partido Popular porque el Partido Popular había gobernado en Madrid durante 8. Pero a partir del 2004 ganó el Partido Socialista las elecciones y ellos no pactaron con el Partido Socialista, siguieron amarrados al Partido Popular. Hay un momento en que el lastre del Partido Popular se les hace demasiado gravoso y se desprenden del Partido Popular. Pero yo afirmo que el destino del Partido Socialista no es ser subalterno, ni segundón, ni monaguillo de ATI, sino ser una alternativa
a este gobierno del que los canarios no nos sentimos orgullosos. Ellos lo han vuelto a hacer. Y ahora pretenden que lo hacen porque ya adivinan que Rajoy y el PP van a ganar las elecciones del 2008. No es verdad. Lo hacen por salvar sus propios pellejos. Paulino Rivero pacta con el señor Soria no porque crea que Rajoy va a ganar en el 2008. Lo hace porque Soria es el único que puede hacerle presidente. Porque evidentemente el Partido Socialista no lo va a hacer. Y la razón es muy clara. Porque hemos ganado las elecciones. Y ese es el mandato que nos han dado los canarios. Ganar las elecciones primero, y las hemos ganado, y segundo, gobernar de otra manera. Y por supuesto reclamamos, porque hemos ganado las elecciones, el derecho a gobernar Canarias de otra manera y el deber de hacerlo de otra manera, y desde luego con otro presidente. No investir presidente a quien perdió las elecciones, que era el candidato de ATI. Es por eso que han repetido el pacto de siempre, ATI y PP. Ya van 4 legislaturas con esa investidura, no han mejorado la vida de los canarios. Son muchas oportunidades perdidas, es mucho el dinero que se ha ido por el sumidero de no se sabe qué, no se sabe a dónde, pero sin mejorar la vida de los canarios, mucho el dinero que el Estado ha derramado en las arcas públicas canarias, mucho el dinero europeo que no ha llegado a la ciudadanía, que se queda por alguna otra trama, que desde luego no es la ciudadanía, y muchas las cuentas pendientes con servicios públicos que se deterioran. Por eso los canarios valoran mal a este gobierno, no tienen confianza en este gobierno. Por eso este gobierno, que es el más de lo mismo a peor, es lo peor valorado de Canarias y es un gobierno que no produce ninguna ilusión y ninguna confianza. Vamos a ver, don Juan Fernando, de alguna manera va a describirnos usted también la situación en el Parlamento Autónomo en estos momentos. Por un lado, evidentemente, ¿qué tipo de operatividad opositora es la que usted marca, usted y su grupo han marcado? Y, por otra parte, ¿cómo está la situación en las comisiones, en esas instituciones parlamentarias pendientes de renovación, etcétera, etcétera? ¿Cómo está la vida parlamentaria en el archipiélago en estos momentos? Yo soy muy consciente de que el Parlamento canario tiene muchas dificultades para ser visualizado, como la representación de los intereses de la gente por la gente. Soy muy consciente de eso y me duele. Yo amo el parlamentarismo, amo el Parlamento. He practicado el parlamentarismo en el Parlamento español, en las Cortes Generales, y me gustaría que el Parlamento canario tuviese mejor valoración, pero para merecerla, el Parlamento canario debería aplicarse a fondo. Lo tiene difícil, porque en estos momentos el Parlamento está subordinado a los intereses de las dos patas de esa derecha bifurcada que gobierna Canarias a pesar de los canarios y contra Canarias, ATI y Partido Popular. Y el parlamentarismo que se practica en la Cámara, en el Parlamento de Teobaldo Power, desde luego, no es muy enaltecedor. No me siento nada orgulloso del tipo de política que hemos tenido que padecer desde que se constituyó este enésimo gobierno de componenda y de conchavo entre ATI y Partido Popular. A la vista está. La investidura fue una farsa, fue una antiinvestidura, agresión contra Zapatero y contra mí, el candidato que había ganado las elecciones, cuando ya no podía replicar, cuando yo ya no podía oponer mi turno de réplica. A partir de ahí, lo que ha habido es un arrinconamiento del primer grupo de la Cámara, que es el Partido Socialista. Para empezar, en la composición de las comisiones del Parlamento. La gente tiene derecho a saber que el Partido Socialista tenía la presidencia de 3 comisiones de las casi 20 que integran el Parlamento canario. Y ahora que tenemos 26 diputados, es decir, casi 10 diputados más de los que teníamos en la legislatura anterior, se nos ofrece el mismo número de presidencias de comisiones, en el mejor de los casos una más. No hay derecho, porque es el primer grupo de la Cámara, no podemos aceptarlo. Pero no solo eso, vemos como el control parlamentario es una farsa que se subvierte para convertirse en un turno baboso de adulación al gobierno por parte de los diputados de ATI y del Partido Popular, practicando algo que no se produce en el Parlamento de la Nación, porque los socialistas hemos renunciado a controlar al presidente del Gobierno de España, quien prometió que iba a reforzar el control parlamentario, incluso que se iba a someter semanalmente al control parlamentario, ha incumplido ya clamorosamente esa promesa. Quien hoy es presidente del Gobierno de Canarias acude una sola vez al mes y acude blindado con las preguntas de adulación y peloteo de los grupos que le apoyan, ATI y Partido Popular. Y lo que es más importante y más grave, el Gobierno no responde de su gestión ante la Cámara. De modo que en el Parlamento canario se habla más de Zapatero y del Gobierno de España que del Gobierno de Canarias, lo cual es una burla a los canarios. Yo quiero decir en primer lugar que el Gobierno de Zapatero no responde ante el Parlamento canario, responde ante el Parlamento de la Nación, ante el Congreso de los Diputados y el Senado, y lo hace todas las semanas, y la gente puede verlo. Quien responde ante el Parlamento de Canarias es el Gobierno que tenemos en Canarias, pero no lo hace, elude permanentemente dar cuentas de su gestión. ¿Y por qué?
porque está haciendo exactamente lo que nosotros, los socialistas, dijimos que iban a hacer. Uno, pronosticar su propio fracaso y decir lo que es mentira. Hay crisis económica, no es verdad, pero ellos lo dicen porque con ello quieren encubrir su propio fracaso anunciado, porque no han venido a resolver los problemas de los canarios. Dos, vienen a echar la culpa a alguien. Y lo hacen canallescamente contra los inmigrantes y contra el exceso de población, es decir, contra nosotros mismos por ser demasiados, los canarios. Pero en segundo lugar, para encubrir su propia ineptitud para mejorar los servicios públicos que son su responsabilidad. Sanidad, educación y servicios sociales desastrosos no son culpa de Zapatero, son culpa de los malos gobiernos que tenemos en Canarias, siempre del mismo color, ATI y Partido Popular. Vamos a ir analizando cada uno de esas... Bueno, antes yo quería preguntarle por cuál es su opinión, cuál es su valoración de estos días atrás. El presidente autonómico, don Paulino Rivero, pues anunciaba todo un paquete de 13, 14 medidas económicas y fiscales, ¿no? Un conjunto de medidas económicas y fiscales. Bueno, hubo algunas conversaciones con algunos sectores empresariales y sindicales, no con todos, y bueno, y en algunas instancias sindicales sí que han solicitado el tener más reuniones para conocer con más concreción ese tipo de medidas. Pero globalmente, ¿qué análisis hacen ustedes y hace usted especialmente sobre esas anunciadas medidas económicas y sociales? Los socialistas tenemos muy mal concepto de lo que está haciendo este gobierno, porque es todo lo contrario de lo que Canarias necesita. Canarias necesita optimismo, confiar en sí misma y liderazgo para afrontar retos del futuro que son ciertos y están ahí. Para empezar, la economía española no está en crisis ni en recesión. Crisis o recesión significa que dejamos de crecer, destruimos empleo, destruimos empresas y nuestro Producto Interior Bruto se deteriora, en modo que al año siguiente es menor del que hemos generado en el año corriente. Eso no está pasando en España, por el contrario, estamos creciendo. Toda la legislatura de Zapatero hemos crecido muchísimo mejor que con los gobiernos de Aznar. La gente que decía que era un milagro el modelo de Aznar, que era 3% de crecimiento anual y 2,5 millones de puestos de trabajo en su mandato, tendrá ahora que saludar a Zapatero, porque Zapatero y su gobierno han garantizado un crecimiento del 4% interanual y 3 millones de puestos de trabajo. No estamos en crisis. Se produce, sin embargo, sí, una desaceleración que significa que vamos a crecer menos de lo que hemos crecido en 2007, en 2008, un 3%. Pero vamos a crecer y vamos a continuar liderando el crecimiento de la Unión Europea. Y vamos a generar en la próxima legislatura otros 2 millones de puestos de trabajo, además de los 3 millones de puestos de trabajo que se han generado en esta legislatura. Por tanto, para aprovechar esa oportunidad y para aprovechar los 3.000 millones de euros que Canarias va a recibir hasta el 2013 por parte de la Unión Europea, fondos estructurales como región ultraperiférica, y los 7.000 millones de euros que nos van a venir de ayudas de Estado, no de Europa, sino del Gobierno de España, como consecuencia de nuestro régimen económico fiscal, lo que hace falta en Canarias es un gobierno que sepa lo que quiere hacer con Canarias, pero no lo tenemos. ¿Y qué es lo que hace? Supuestamente aparece con un recetario de banalidades y lugares comunes que no hacen sino encubrir el fracaso de todo lo que deberían haber hecho, que llevan mucho tiempo en el gobierno hasta la fecha y no han hecho. Porque aprovechar el régimen económico fiscal, aprovechar las ayudas europeas, aprovechar las ayudas de Estado, aprovechar la actualización de la reserva de inversiones en Canarias y la actualización de todo el REF que ha operado el gobierno Zapatero en esta legislatura, aprovechar los fondos adicionales que aporta a Canarias el Fondo de Compensación Interterritorial o el Plan Integral de Empleo en Canarias, o capitalizar en la mejor medida de lo posible el REA para abaratar la cesta de la compra, son instrumentos ya disponibles y han estado disponibles durante muchos años. ¿Por qué no han funcionado? ¿Por qué en Canarias crecemos a la cola de la España autonómica en lugar de en cabeza con este régimen económico fiscal? ¿Por qué nuestra cesta de la compra es la más cara? ¿Por qué nuestra tasa de paro la más alta? ¿Por qué los salarios los más bajos? ¿Por qué las jornadas de trabajo las más altas? ¿Por qué la siniestralidad laboral tan alta? ¿Por qué tantos problemas sociales acumulados en una comunidad que disfruta del mejor régimen económico fiscal de la España autonómica y de toda la Unión Europea para generar crecimiento y empleo? Porque no tenemos en Canarias el gobierno que merecemos. Este es el problema. Por tanto, esas medidas no tienen ninguna credibilidad. Oiga, don Juan Fernando, ni siquiera le merecen consideración ese otro tipo de medidas que anunciadas por parte de la Administración autonómica sobre el apoyo para atenuar los efectos de la doble insularidad. Estamos pensando en las islas no capitalinas, en las 5 islas no capitalinas, para abaratar el coste de las mercancías entre las islas, para igualar los costes, para las
mejorar las comunicaciones interiores de personas, etcétera, etcétera. Ni siquiera esas. Esas medidas ya están disponibles y, por supuesto, que allí donde se apliquen y realmente sirvan a su objetivo, merecerán todos los apoyos, no solo del Partido Socialista, sino del conjunto de la sociedad. Lo que sucede es que el gobierno, que ha sido el responsable de prever y de gestionar los instrumentos disponibles para gestionar el presente y mejorar nuestro futuro, no ha estado nunca a la altura de su tarea. No lo está ahora. Este gobierno solo ha generado un consenso desde que se constituyó, a pesar de los canarios, después del 27 de mayo. Y es el consenso en contra, el de los sindicatos, el de los empresarios, los agentes sociales, la sociedad en su conjunto, porque hay malestar en la calle. Déjeme decirle que yo creo que está al alcance de cualquiera comprobar que en la calle no se habla bien de este gobierno, que este gobierno no inspira ni confianza, no ya entusiasmo, ni confianza, ni crédito en la ciudadanía, porque de este gobierno la gente no habla bien. De este gobierno solo hablan bien los que están en nómina y los que están pagados para hablar bien. Pero la gente en la calle, que se lo pregunten a los sindicatos, a los agentes sociales, lo que ha hecho ha sido oponer alternativas a las que ha planteado este gobierno y exigir cuentas de por qué esas medidas que llevan mucho tiempo disponibles no se han aplicado hasta la fecha y no han mejorado la vida de los canarios. ¿Qué habría que aplicar? ¿Qué hubiera aplicado usted de ser presidente vamos a ir por parcelas? Primero en el campo de la enseñanza. ¿Qué hubiera, habida cuenta de la situación de la enseñanza pública en el archipiélago en estos momentos? Muy bien, agradezco la pregunta. Para empezar, un diagnóstico serio. En ningún caso un diagnóstico pesimista o fatalista que pronostica el fracaso de esta legislatura, pero pretendiendo de manera innoble e inaceptable endosar anticipatoriamente la factura a algún chivo expiatorio, algún culpable exterior, los inmigrantes, el exceso de población y desde luego el gobierno de Zapatero, que es lo que ha hecho este gobierno. En segundo lugar, priorizar, porque esa es la razón de ser de una comunidad autónoma, las políticas sociales. Y priorizar significa que los capítulos de gasto de todas las políticas sociales deben crecer más que el conjunto del presupuesto, que es exactamente lo que ha hecho el gobierno de Zapatero durante estos 4 años en España. Priorizar significa que cuando el presupuesto crece un 7%, que es lo que ha crecido de media el gasto en los presupuestos de Zapatero cada año, sin embargo, la educación crece por encima, un 15%. La innovación, la investigación, el I+D+I, un 28%. Por tanto, 250.000 becas más apuesta por la formación, para potenciar las oportunidades de futuro, capital humano. Potenciar significa que las políticas públicas que distinguen a la comunidad autónoma tienen que crecer por encima del conjunto del presupuesto. Esta mañana he puesto de manifiesto que en seguridad los presupuestos de Zapatero han crecido cada año un 11%, mientras el presupuesto crecía un 7%. En Canarias es lo contrario. El presupuesto crece un 8,9%, pero ¿sabe cuánto crece el presupuesto de educación? Un 5%, por debajo de cómo crece el presupuesto. Por tanto, quien quiera decir que se preocupa por la educación, y es un problema en Canarias, y quiere inyectar optimismo en la educación, tiene que priorizarlo en los presupuestos. Y eso hubiera sido el marco en el que poder acomodar las pretensiones de los docentes del sistema educativo público canario, que están todos ardiendo en conflicto contra este gobierno. En segundo lugar, me hubiera arremangado con los representantes de los docentes para resolver el conflicto. En ningún caso me hubiera permitido ni hubiera consentido en mi gobierno la infamia de publicar en la prensa local, con cargo a los dineros de todos, con cargo a dinero público, una carta propagandística en la que se difama a los docentes y se les enfrenta con los restantes componentes de la comunidad educativa, especialmente con los padres, mintiendo, pero pagando la mentira con los dineros de todos y publicando la mentira financiada con los dineros de todos en los medios de comunicación locales, para además de eso, amarrar voluntades y comprar voluntades y complicidades en los medios de comunicación locales. Eso es una infamia y la tengo que calificar como tal, que demuestra soberbia, además de prepotencia y desviación de poder. Y por tanto, invito a los sindicatos a depurar esa responsabilidad en los tribunales de justicia porque procede. Pero afirmo que lo que hay que hacer es pacificar los conflictos en el sector educativo y ofrecerle una perspectiva de futuro. Ahora que en esta legislatura se ha producido una modificación del cuadro legislativo que debería dar garantías porque nos acompasa con las grandes estrategias educativas de la Unión Europea, tanto en el ámbito no universitario como en el universitario, tenemos unas bases normativas sólidas para, invirtiendo bastante,
conseguir hacer de Canarias una comunidad que gane a través del capital humano y la formación los retos de futuro. Don Juan Fernando, la sanidad. ¿Qué hubiera hecho usted en sanidad? De nuevo, un diagnóstico serio. Y hay que decir que invertir en sanidad significa que el presupuesto de sanidad crezca más que el conjunto del presupuesto. Y saber, además, que el problema de la sanidad en Canarias no es solo cuestión de presupuesto. Pero es también, cuestión de concepto. Pero también. Sí, pero saber Y además. ahí, Por eso he dicho además. Y no, por eso he dicho además. Sí. No solo cuestión de presupuesto, es cuestión de concepto y es cuestión de modelo. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Transferir recursos a la sanidad privada. Y la sanidad privada tiene que tener un papel complementario al de la sanidad pública, pero en ningún caso el de ser un objeto de negocio del que echar mano para los que desesperan en una sanidad pública deteriorada. También en la sanidad hay conflictos. Está convocada para el mes de febrero algo que puede parecerse a una especie de paro general en la sanidad canaria de consecuencias incalculables. Los socialistas no lo celebramos, pero constatamos que en la sanidad hay desmoralización. ¿Por qué? Porque ha habido politización, desprecio a los criterios profesionales. No ha habido un modelo, ni, por supuesto, una gestión eficiente de los recursos disponibles. Hay despilfarro masivo. Y este es el testimonio constante de los profesionales, de los analistas, pero sobre todo de los que padecen las disfunciones y los males del sistema canario de salud. Un diagnóstico serio es el buen camino para enderezar a la sanidad canaria y recuperar su prestigio y su apreciación en el conjunto de la sociedad canaria. Y sin embargo, este gobierno está transfiriendo recursos a la sanidad privada y presentándolo además como una especie de plan de choque para reducir las listas de espera. No consiste en otra cosa que en una desviación presupuestaria para la sanidad pública, para los conciertos sanitarios, que deberían de tener su papel complementario, pero en ningún caso ser la pantalla con la que encubrir el deterioro de la sanidad pública, que es responsabilidad de los malos gobiernos que hemos tenido en Canarias. También ha habido responsabilidad en esa insuficiente transferencia de recursos económicos por parte de la Administración estatal en materia sanitaria, concretamente. Ese ha sido un recurso muy facilón. Adecuándolo a la población. Es un recurso muy manido, muy facilón, pero al respecto me encanta que me plantee esta cuestión porque me dará ocasión de recuperar para quienes nos escuchan un dato que es una verdad y que es inapelable. Para recuperarlo. Y la verdad es la siguiente. Hace años que la sanidad dejó de financiarse a través de una derrama específica con destino a la sanidad por parte de los presupuestos generales del Estado. No, ya no sucede. Sucedió en los orígenes del proceso autonómico, pero hace muchos años que no sucede. ¿Por qué? Porque ahora lo que transfiere el Estado son recursos que la comunidad autónoma asigna de acuerdo con sus propias prioridades. Por tanto, si en Canarias la financiación de la sanidad es deficitaria, eso es responsabilidad de la comunidad autónoma, no del Gobierno de España. Segundo, sucede que eso se hizo a través de un arreglo financiero que se implantó por ley en 1999, cuando gobernaba el Partido Popular con el apoyo de lo que dijo llamarse Coalición Canaria, aplaudiendo con las orejas. Y además, eso se transformó en un modelo de financiación autonómica que se estableció por ley en 2001, cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta y con el apoyo de Coalición Canaria, que aplaudió con las orejas. ¿Quién gobernaba en el año 99 Canarias? Coalición Canaria con el Partido Popular. ¿Quién gobernaba en 2001? Coalición Canaria con el Partido Popular. Y dijeron que el modelo era definitivo. Ellos establecieron por ley que la ponderación de la variable de población en la financiación autonómica era definitiva y se correspondía con el censo entonces computado por el Instituto Nacional de Estadística. Ellos, no el Partido Socialista. El Partido Socialista se opuso, votó en contra. Por tanto, tengo que decir que si la financiación sanitaria es insuficiente, es responsabilidad exclusiva de Coalición Canaria y Partido Popular. Segundo, que si la variable de población no ha sido actualizada porque entonces quedó fijada por ley y con carácter definitivo, es responsabilidad del Partido Popular y de Coalición Canaria, que gobernaban juntos, tanto en lo que ellos ridículamente llaman Madrid, como en Canarias. Por tanto, no tienen ninguna autoridad para señalar al gobierno de Zapatero, que lo único que ha hecho ha sido convocar una conferencia de presidentes e inyectar con cargo a sus propios presupuestos una financiación adicional para mejorar la sanidad de las comunidades autónomas, sin tener obligación de hacerlo, pero haciéndose cargo de un problema real,
de 3.000 millones de euros, de los cuales al menos 300 han llegado a las arcas de la Comunidad Autónoma Canaria. Es responsabilidad de la Comunidad Autónoma Canaria el deterioro del Servicio Canario de Salud, del Gobierno de Canarias, de ATI, de PP y de nadie más. Seguridad. Seguridad y policía autonómica, que un día sí y al otro también, distintas voces del gobierno autónomo están clamando por esa policía autonómica. Y también, y quizá en esto último que le voy a decir, tengan más razón, en ese trasiego de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sí, que llegan, y aparece el delegado del gobierno con ellos en fotografías, en tomas de televisión, en tal, pero después desaparecen y esas desapariciones no aparecen en esto. Da la impresión de que estamos en un trasiego continuo, de que llegan miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero después lo cierto es que en el catálogo de puestos de trabajo que los sindicatos, empezando por los sindicatos de policía, los propios sindicatos policiales dicen que sigue siendo insuficiente. Mire, cuando los socialistas llegamos al gobierno en el año 2004, había en España 115.000 policías y guardias civiles. Ahora hay 145.000, 30.000 más. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno socialista ha hecho crecer el presupuesto en materia de seguridad siempre por encima del presupuesto, en torno al 11%. Ha generado 9.000 plazas de policía y guardia civil cada año de la legislatura. Y ha hecho que la participación de la seguridad en el Producto Interior Bruto haya crecido desde el 0,4% donde la dejó el Partido Popular al 0,69%. Por tanto, ha habido una apuesta por la seguridad pública. ¿Y sabe por qué? Porque para nosotros es un valor. Porque la gente tiene derecho a la seguridad. Y porque la seguridad debe ser pública. Porque de otro modo golpea sobre todo al que no se le puede pagar seguridad privada. Golpea a la gente socialmente más vulnerable. ¿Qué es lo que hace el Gobierno de Canarias? De forma insensata, irresponsable, faltando a la verdad, mintiendo por tanto a la gente, e innoble porque explota el dolor de familias socialmente vulnerables, está instigando deliberadamente un sentimiento de inseguridad con intención de sacarle rédito político. He sentido repugnancia, debo decirlo, ante la iniciativa que firmó el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, de promover en el Parlamento de Canarias nada menos que una comisión de investigación absolutamente canallesca e insensata sobre secuestros de niños, que nada puede aportar ni a la seguridad, ni al sentimiento de seguridad, ni menos aún al esclarecimiento de esas desapariciones que a todos nos duelen. Pero detrás de esto, lo que hay es la ocultación de una realidad absolutamente incontestable, y es que la seguridad ha mejorado en Canarias con gobierno socialista. ¿Sabe por qué? Porque pusimos en marcha un plan integral de seguridad para Canarias. Yo estaba en el Consejo de Ministros cuando lo hicimos. Eso ha significado que en esta legislatura se han incrementado en 1.500 los efectivos reales de policía y guardia civil. Hay 600 guardias civiles más que en 2004 y 900 policías nacionales más que en 2004. Pero la tarea no ha terminado, porque hemos creado 1.500 plazas más, pero de nueva creación. Por tanto, no son ninguna cuenta pendiente, son un horizonte de mejora de la seguridad pública en Canarias. 1.500 policías y guardias civiles más en los próximos 3 años. Eso es el despliegue de la seguridad pública en Canarias. Y como consecuencia, en Canarias ha crecido la eficacia policial, ha crecido la tasa de averiguación de delitos, ha crecido la tasa de detenciones y ha crecido la actividad de la justicia penal, lo cual no es un indicador de inseguridad, sino de todo lo contrario. Cuando la justicia sienta en el banquillo a más gente y condena a más gente, hay más seguridad, no lo contrario. El hecho de que la justicia penal actúe no genera inseguridad, todo lo contrario. Por tanto, plantamos cara a la demagogia facilona que está practicando el Gobierno de Canarias de forma irresponsable y a un objetivo que la gente tiene perfectamente calado, y es el de intentar allanar el camino a una pretensión que no se corresponde con ninguna demanda social, que es la de articulación de una policía canaria que no va a mejorar la seguridad en Canarias, pero que va a servir con toda seguridad a que Coalición Canaria pueda contar con un instrumento más de poder clientelar, que es lo que realmente persigue. Ha habido también incremento en los recursos técnicos, los recursos materiales de esos efectivos humanos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin duda, y de las infraestructuras y de los equipamientos. Déjeme solo ilustrarlo, no solamente porque el delegado del Gobierno, que ha hecho un muy buen trabajo, Pepe Segura, un magnífico trabajo como delegado del Gobierno, lo ha explicado con todo lujo de detalles en todas las comparecencias que ha sostenido a lo largo de esta legislatura, sino porque lo ha hecho últimamente, de forma muy reciente, en la delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria,
presentando nada menos que 120 nuevos vehículos de policía nacional dotados por el Ministerio del Interior. No solamente el crecimiento de las plantillas, sino de las infraestructuras y de los equipamientos. Déjeme decirle que cuando gobernaba el Partido Popular, habrá que refrescar la memoria, todos recordamos la presión social sobre el delegado del gobierno, entonces del Partido Popular, para que dotase de vehículos adecuados a las plantillas de policía, y la respuesta cero por parte del Gobierno de la Nación, que tenía que subvenir los cabildos insulares, aportando con sus propios recursos la financiación de los coches de policía. Ahora lo hace el Gobierno de la Nación, Ministerio del Interior. Pepe Segura, lo recordamos, hace apenas una semana, presentando en la Plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria 120 nuevos coches de policía que se despliegan sobre todo el territorio de Canarias. Eso también es mejora en equipamientos para la seguridad pública en Canarias. Señor López Aguilar, bien, vamos con los presupuestos, aunque sea mínimamente presupuestos del 2008. Vamos primero con el autonómico y después iremos con el estatal, sobre todo ante las versiones del gobierno autónomo canario, en el sentido de que vamos a peor en las partidas presupuestarias estatales destinadas a Canarias, por efecto del castigo que nos tiene usted, y además un castigo en el cual está usted, a usted le otorgan a veces tanto poder que casi, si no lo conociésemos, un poquito, pero si no lo conociésemos un poquito pensaríamos que lo están convirtiendo en un superhombre, ¿no? ¿Qué digo yo? En un superemperador. Es decir, a usted le otorgan poderes fácticos, a poderes omnímodos, poderes, bueno, que ya quisieran para sí los emperadores romanos. ¿Por qué castiga usted a Canarias a través de los presupuestos generales del Estado? Permítame la pregunta. Claro, le permito la broma y le respondo con otra broma. Sucede que la gente no es tonta y no come alfalfa. Y algunos practican una política propia del siglo XIX que está pensada para gente a la que se considera tonta y que come alfalfa. Y yo digo que no, la gente no es tonta. La gente no se cree que el gobierno de España castigue a Canarias. La gente no se cree que el gobierno de España discrimine a Canarias, pobrecita, maltratada. No, la gente ya no se cree esas monsergas. La gente ya no se cree esas cantinelas infantiles. La gente sabe que el gobierno de España ha hecho una política presupuestaria ejemplar en esta legislatura, porque, uno, ha hecho que el gasto en capital humano, investigación, educación, crezca siempre el doble o el triple que el crecimiento del propio presupuesto. Porque ha modernizado España con infraestructuras y equipamientos como nunca antes había conocido. Y tres, porque sobre todo ha hecho una prioridad absoluta de gasto social y a mejoramiento social de las oportunidades de la gente más desfavorecida. Las pensiones mínimas, las pensiones de viudedad, el salario mínimo interprofesional, las becas, el estatuto de los autónomos para que se puedan poner enfermos o cogerse vacaciones en igualdad respecto de los empleados por cuenta de terceros. Todo eso ha significado una apuesta social impresionante, por no contarle la apuesta por la igualdad y por la ley de la dependencia que pone bajo cobertura a 3 millones de personas con enfermedades degenerativas, discapacitados o con defectos de movilidad. Todo eso significa un presupuesto en el que las prioridades crecen, pero del orden de 2 o 3 veces más, es decir, el doble o el triple que el crecimiento del conjunto del presupuesto. Eso es un buen presupuesto, eso es lo que ha hecho Zapatero. ¿Qué es lo que ha pasado en Canarias? Radicalmente lo contrario, bajo estos pésimos gobiernos que endosan su propia ineptitud y sus prácticas antisociales, echándole la culpa a Zapatero a los inmigrantes. Porque en Canarias lo que tenemos es un presupuesto que crece el 8,9%. Pero en el que, estamos en hablando Canarias, del 2008. Sí, el 2008, pero en Canarias, el presupuesto que ha hecho este gobierno, crece el 8,9%, que todo el mundo lo sepa, y es el presupuesto más abultado de toda la historia de la comunidad autónoma, que todo el mundo lo sepa, muy por encima de los 7.000 millones de euros. Impresionante, impresionante. Bueno, pues con este presupuesto, que es un presupuesto billonario, con este presupuesto lo que crece no son las políticas sociales, porque cuando el presupuesto crece el 8,9%, resulta que las políticas sociales todas crecen en el entorno del 5%, muy por debajo de lo que crece el presupuesto. No. ¿Qué es lo que crece? El gasto corriente y las partidas innominadas, que es gasto clientelar, porque son subvenciones que el gobierno otorga discriminando a los que asoman la patita blanca por debajo de la puerta, a los amigos de ATI y del Partido Popular, y no las otorga a quienes no se muestran amigos ni manifiestan adhesión inquebrantable.
Esto es lo que crece un 30%. ¿Sabe qué es lo que crece un 30% de forma exponencial? El presupuesto de la televisión antinómica, un juguete manipulativo que ofrece productos basura de pésima calidad, pero que sobre todo cuesta muchísimo dinero y que derrama muchísimo dinero en tramas clientelares de empresas de imagen, sonido, equipamientos propios de esas tramas clientelares que tanto gustan a ATI y al Partido Popular. 68 millones de euros. ¿Sabe cuánto gasta la comunidad autónoma en ayuda al continente africano, en ayuda al desarrollo? La tercera parte de eso. La antinómica cuesta el triple de lo que gasta la comunidad autónoma en ayuda al desarrollo. Eso muestra dónde están las prioridades de esta comunidad autónoma, que no tienen nada que ver con las del presupuesto de Zapatero, que ha multiplicado por 4 la ayuda al desarrollo en el continente africano, ha multiplicado por 3 la ayuda al desarrollo en el conjunto del mundo y ha hecho que por fin, por primera vez, cumpliendo un compromiso del programa y la agenda del milenio, la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional ocupen el 0,5% del Producto Interior Bruto y el desafío es que sea el 0,7%, que es lo que manda la ONU. Será el primer país desarrollado que lo consiga, además de los países escandinavos, en la próxima legislatura. Esta es la diferencia entre unos presupuestos y otros. Pero déjeme decirle además que los presupuestos canarios no solamente son antisociales, sino que en ningún caso estimulan la economía, porque la inversión se derrumba por completo, se congela. Y sabe que decrece la transferencia de capital a los cabildos insulares. Y esto lo hace un consejero de Hacienda que se llenaba la boca de una retórica impostora de cabildismo cuando era presidente de un cabildo, el de Gran Canaria, que decía que los presupuestos eran anticabildistas cuando hacían crecer la inversión en los presupuestos desde el 6 al 15%. Ahora lo que hacen es decrecer un 15% la inversión, las transferencias de capital a los cabildos. Inaudito, ¿verdad? Abandonar por completo los cabildos a su suerte en políticas sociales y decir que la política social no es una prioridad del gobierno de Canarias. Pues esto es lo que ha pasado en la conferencia de cabildos, en la conferencia de presidentes que se sostuvo ayer. Por tanto, este es el retrato de este gobierno. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Una política antisocial, propagandística y cumplir a rajatabla el guión que nosotros predijimos, que es echarle la culpa de su propia ineptitud y de su retrato antisocial al gobierno de Zapatero, que es el único que está cumpliendo exactamente lo que comprometió ante los españoles en el contrato de legislatura que abrimos el 14 de marzo del 2004. Bien, gobierno de Zapatero, al cual usted perteneció como ministro de Justicia durante 3 años. Vamos con las elecciones del 9 de marzo. Antes de eso, evidentemente, tendremos que preguntarle pues, por esa marcha que usted va a realizar, es decir, para que nos la explique, porque también se ha prestado a múltiples interpretaciones. Aquellos que cuando usted llegó parece que no sé, armaban grandes líos. Ahora que parece que usted se marcha, pues también arman grandes líos. Entonces, vamos a ver si usted nos aclara la situación. Usted gana las elecciones, usted, después de ganar las elecciones, es elegido secretario general del Partido Socialista Canario PSOE, por lo tanto, la máxima responsabilidad del Partido Socialista en Canarias es suya y de los órganos correspondientes, evidentemente, no es un partido personalista. Si es un partido, tenemos que aclararlo a muchos de los televidentes. No todos los partidos, la figura del secretario general es la misma. En el Partido Popular es presidencialista, sucede otra cosa. Quien manda en el Partido Popular son los presidentes, quienes mandan. En cambio, en el Partido Socialista, quienes ostentan la máxima responsabilidad son los secretarios generales. Los presidentes en el Partido Socialista normalmente son cargos, pues más honoríficos o más de respeto institucional, voy a decirlo así, interno, ¿no? Corríjame si me equivoco. Bien, el caso es que usted asume eso. Y una vez que asume eso y una vez que ya está liderando el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, se anuncia que usted va a encabezar la candidatura a las elecciones generales por la provincia de Las Palmas por el Partido Socialista, con, evidentemente, la previsión de que, previamente tendrá que dejar el partido, me parece, tendrá que dejar el Parlamento Autónomo, ¿no? Por incompatible. Bueno, quiero decir, una vez elegido, si usted es elegido diputado por
la provincia de Las Palmas, el 9 de marzo, evidentemente tendrá que optar o irá al Congreso de los Diputados y por lo tanto tendrá que renunciar a ser diputado autonómico, o se quedará de diputado autonómico y renunciará al Congreso de los Diputados. ¿Eso ya lo tiene claro? ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Se va a ir definitivamente del Congreso de los Diputados? ¿Que va a salir diputado? Vamos, todas las encuestas dicen que evidentemente encabezando la candidatura de Las Palmas eso está tal. ¿Usted ya tiene claro, una pregunta periodística sin ninguna perversión implícita ni muchísimo menos, tiene claro si se va a ir al Congreso de los Diputados o si lo que hace es una operación en estos momentos, o va a hacer una operación electoral de conseguir el mayor número posible de diputados para el Partido Socialista y después, una vez obtenidos esos diputados, renunciar y que siga la lista y quedarse en Canarias? ¿Esa decisión ya la ha tomado o todavía no? Le contestaré. Para empezar, déjeme decirle que es muy habitual en Canarias hablar de las elecciones al Congreso de los Diputados como de una marcha a Madrid, solo que para contar toda la verdad habrá que decir que eso solo se dice así cuando afecta al Partido Socialista, no cuando afecta a ATI. No he visto que se dijera eso cuando el alcalde del Sausal encabezó la lista al Congreso de los Diputados por ATI en 2004, ni cuando la alcaldesa de La Laguna la encabeza en 2008, o el presidente del Cabildo de La Palma va de número 2 al Congreso de los Diputados por la misma lista en el 2008. Nadie le dice que se marche a Madrid. ¿Por qué tendría yo que escuchar que me marcho a Madrid? Le contesto. Yo nací en esta tierra, resido en esta tierra. He sido diputado en el Congreso 2 legislaturas, una en la oposición, cuando lo decidieron los canarios, y otra en el gobierno, cuando lo decidieron los canarios. Y en ningún caso me marché de Canarias. Y cada vez que estoy en Canarias no tolero que se me diga que vengo a Canarias como si fuera un intruso que viene de fuera. Pertenezco a esta tierra. Vengo a mi tierra sin pedir permiso ni perdón. Pertenezco a esta tierra y estoy en esta tierra, vivo en esta tierra y represento a mi gente y a mi tierra ahora en el Parlamento Canario y lo haré a partir del 9 de marzo en el Congreso de los Diputados. Es una decisión política la que supone apostar por obtener los mejores resultados en Canarias. Y esa decisión política es coherente con mi responsabilidad como secretario general de los socialistas canarios. Porque mi deber es ayudar al Partido Socialista Obrero Español a obtener los mejores resultados en toda España, también en Canarias. Y mi deber es hacer del Partido Socialista la primera fuerza en esta tierra. He cumplido con mi deber apostando porque el Partido Socialista fuera la primera fuerza en Canarias en 2007. Lo hemos sido, hemos emergido desde la tercera posición a la primera. Hemos ganado las elecciones del 2007, pero no estamos en el gobierno. No es culpa del Partido Socialista. Hicimos nuestro trabajo, nuestros deberes. Nadie me hubiera perdonado que después de haber ganado las elecciones limpiamente como las ganamos en mayo del 2007, yo no hubiera cumplido con mi deber conversando con el candidato de la segunda fuerza en escaños, tercera en votos, el candidato de ATI, que hoy es presidente del gobierno. Nadie me lo hubiera perdonado. Yo cumplí con mi deber, pero si no estamos en el gobierno no es por nuestra culpa, sino porque los que perdieron las elecciones decidieron desentenderse de los canarios, de Canarias y del mensaje de las urnas. Son ellos los que han defraudado el cambio, no el Partido Socialista. Son ellos los que han frustrado el cambio. Y por tanto, solo les aplauden los que nunca quisieron el cambio. Solo les aplauden quienes están a sueldo de esos intereses. No desde luego el Partido Socialista, que cumple con su deber ganando las elecciones del 2007 y cumple con su deber dando lo mejor de sí mismo para ganar las elecciones del 2008. Mi apuesta es ganar las elecciones del 2008 y mostrar que el Partido Socialista es la primera fuerza de Canarias. Aportar valor añadido y decisivo a la segunda victoria de José Luis Rodríguez Zapatero y, por tanto, mostrar que Canarias es decisiva en la conformación de la mayoría socialista en el próximo Parlamento de España y en el Gobierno de España. Es una apuesta muy bonita y, por tanto, quiero servirla con mi mejor empeño. Pero añado
voy a asumir mi responsabilidad, quiero ser parte de la mayoría parlamentaria socialista ampliada en las elecciones del 9 de marzo, quiero ser parte de la nueva mayoría socialista y, por tanto, del nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como un caudal de apoyo con acento canario en esa mayoría, y eso no significa que me vaya de Canarias. Soy secretario general del Partido Socialista. Sirvo a Canarias, tanto en el Parlamento Canario como en el Parlamento de España. Represento a Canarias, tanto en el Parlamento Canario como en el Parlamento de España. Y si Paulino Rivero no se fue de Canarias durante los 3 años de esta misma legislatura en que ha sido diputado, y nadie dijo que se haya ido de Canarias ni marchado de Canarias, yo no voy a tolerar que nadie diga que me marcho de Canarias por representar a mi tierra en el Parlamento de España, porque los canarios también nos jugamos mucho en el Parlamento de España y en el Gobierno de España. Yo soy canario, pertenezco a esta tierra y afirmo que a los canarios nos importa mucho quién gane las elecciones del 2008. El otro día leí una entrevista de la candidata de ATI al Congreso, la alcaldesa de La Laguna, en la que decía: nos da exactamente igual que gane Zapatero o que gane Rajoy. Yo afirmo que a los canarios no nos da exactamente igual y que no representa bien a los canarios quien les subestima y pretende que a los canarios nos da igual quién gobierna en España, porque la única misión de los canarios es ir allí, pasar el platillo del dinero, volver a Canarias, repartir algunas subvenciones y hablar de cuánto se le debe a cada cual. No, yo afirmo que la política del siglo XXI no es eso, que los canarios del siglo XXI no somos eso, y que los canarios del siglo XXI necesitamos una representación digna, articulada en un proyecto para España, porque los canarios nos jugamos muchísimo en el gobierno de España. Y yo quiero representar esa opción y, por tanto, quiero liderarla. Y creo que la mejor manera de liderar esa opción es concurriendo a las elecciones generales por la provincia de Las Palmas, que es la provincia en la que resido. Pero eso no significa que vaya a abandonar mis responsabilidades como líder del Partido Socialista Canario. Sigo siendo secretario general y sigo garantizando el liderazgo político sobre su acción parlamentaria en el Parlamento de Canarias. Bien, decisión perfectamente respetable. El Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Autónomo se resentirá de esa nueva responsabilidad suya en el Congreso. Somos 26. Ya sé que a ATI y al PP no les gusta. Y por supuesto no les gusta a todos los que les hacen propaganda. No les gusta a los que no querían que el Partido Socialista ganara las elecciones. No les gusta lo que lo temían. Mucha gente al servicio de ATI y del PP, siempre ha estado al servicio de ATI y del PP, no quería que el Partido Socialista ganara las elecciones y por tanto no ha celebrado que ahora seamos la primera fuerza de Canarias. No les gusta que seamos la primera fuerza en el Parlamento y el primer grupo parlamentario. Y esto se puede ver en los medios de comunicación locales, especialmente en la isla de Tenerife, donde muchos maltratan al PSOE como si fuese una fuerza extraparlamentaria. Yo afirmo que el Partido Socialista es la primera fuerza de Canarias y se hace respetar, pero somos 26. Y cada uno vale lo mismo que cada uno y que cada una. Nadie vale más que nadie. Por tanto, la acción parlamentaria del Grupo Socialista en el Parlamento Canario está asegurada, y su liderazgo también, porque tengo la confianza de mis compañeros y compañeras. Soy el secretario general. Y la vamos a continuar desempeñando, no le quepa la menor duda, pese a quien pese. Pese a ATI, pese al Partido Popular, pese a sus propagandísticas. No hay, por tanto, ningún riesgo para la acción parlamentaria del Partido Socialista en el Parlamento Canario. Bien. Y déjeme decirle, por lo demás, que ojalá el Parlamento de Canarias tuviera mayor vitalidad. Ojalá. Yo deploro el escasísimo rendimiento del Parlamento Canario. Deploro su bajo pulso. Deploro la farsa en que ATI y PP convierten el control parlamentario, subvirtiéndolo para convertirlo en un turno de adulación untuosa, con su mayoría bifurcada a los gobernantes de ATI y del Partido Popular. Deploro que el reglamento se aplique restrictivamente para restringir los derechos de la oposición. Deploro que el debate parlamentario en Canarias tenga muy poca calidad y consiguientemente no sea muy apreciado por la ciudadanía canaria. Los socialistas queremos cambiar eso, queremos mejorarlo. Lo deploro, pero quiero decirle que ojalá el Parlamento Canario tuviera el pulso que los socialistas nos gustaría que tuviera. Bien, de cara a las elecciones del 9 de marzo, los nacionalistas, o los llamados nacionalistas, hay de todo, en el archipiélago parece que están en este momento fraccionados en 2 bloques. Uno que de alguna manera pues lideraría Coalición Canaria y el Centro Canario Nacionalista, etcétera. Y otro, los que nuclea o están en torno a Nueva Canarias y el Centro Canario Nacionalista, ¿no? Entre Nueva Canarias
y entre Coalición Canaria. Es decir, ¿qué resultado le asegura usted a estos dos bloques, a estos dos grandes bloques nacionalistas, ¿no? Coalición Canaria, que por cierto ha pactado con el PIL. Déjeme decirle, en primer lugar, que las elecciones del 27 de mayo, una vez más, han mostrado las dificultades, a la vista está insuperables, de las formaciones grupusculares o muy minoritarias para obtener representación. Por tanto, le digo a todos los que nos escuchan que su alternativa frente a lo que hay en Canarias, a todos los que están insatisfechos y descontentos y quieren protestar contra este mal gobierno que genera tanto malestar, tanta desconfianza y que es lo peor valorado por los canarios, que es la institución peor valorada de Canarias, todos los que quieran protestar frente a eso, les invito a confiar en el Partido Socialista porque somos su herramienta para cambiar las cosas. El Partido Socialista tiene vocación mayoritaria y les decimos que son bienvenidos a confiar y a prestar su confianza cuando depositan la papeleta de voto en el Partido Socialista para representarles, porque, honestamente, las formaciones grupusculares tienen muchas dificultades para obtener representación. Por tanto, hago una apelación directa a aquellos que quieran cambiar las cosas, a confiar en su herramienta de cambio, que es el Partido Socialista. En segundo lugar, le diré que puede que en Canarias haya nacionalistas. Por supuesto que sí. Yo no lo soy. Todo el mundo lo tiene claro. Pero yo sé que vivo en un país donde hay sentimientos de identidad plurales. A veces sentimientos de identidad encontrados. Sé que vivo en un país así. Sucede en el conjunto de España, sucede también en Canarias. El proyecto político del Partido Socialista es de la integración de las identidades compatibles, no de su conflicto. Nosotros no queremos enfrentar canarios con canarios. No somos insularistas, no somos nacionalistas. No somos nacionalistas españoles. Tenemos un proyecto de ciudadanía, de derechos y libertades, de mejora social, de buena gestión de la economía para mejorar las oportunidades para todos, para mejorar la educación, la sanidad. Por tanto, nuestro acento no ha estado nunca en la explotación conflictiva ni confrontacional de las identidades en Canarias. Digo que puede haber nacionalistas en Canarias, los respeto, pero en todo caso tengo absolutamente claro que esos nacionalistas no han estado nunca en lo que ha dicho llamarse Coalición Canaria durante demasiados años. Coalición Canaria no es una formación nacionalista, lo tengo absolutamente claro. Y le diré más, 4 años después de que hayan tenido grupo parlamentario fraudulento siempre en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados. ¿Con el apoyo de ustedes? Sí, y desde luego siempre con mi opinión en contra, lo tengo que decir, con mi opinión en contra, porque es una práctica fraudulenta que quebranta la ley. Nunca me ha gustado y la he denunciado siempre. Han sido apaños partidistas. Sí, absolutamente, lo tengo absolutamente claro, no lo apruebo. Y desde luego, créame que en lo que a mí respecta no volverá a suceder. No volverá a suceder, lo tengo absolutamente claro. Lo desaconsejé en 2004 y volveré a hacerlo rotundamente en 2008. Rotundamente. Pero déjeme decirle que el grupo parlamentario fraudulento que ha disfrutado Coalición Canaria, al final arroja como saldo de resultados un fracaso monumental. Porque en la España autonómica, donde hay nacionalismos, no hay nadie que tome en serio que Coalición Canaria sea una formación nacionalista. Nadie. No hay ni un solo análisis de la España plural, ni de los nacionalismos en España que compute a Coalición Canaria como una formación nacionalista. No. Todo el mundo, en lo que ellos llaman Madrid, por supuesto los periodistas, pero también los analistas políticos, saben lo que es correa de transmisión de intereses, una forma clientelar, esponsorizada al servicio de terceros, de hacer política que es propia del siglo XIX, que es la típica forma de hacer política caciquil, de ir a lo que ellos llaman Madrid, a lo que ellos llaman la corte, con la pretensión muñidora y medradora de obtener beneficios económicos y luego volver a Canarias a repartir esos beneficios económicos arrogándose el mérito de haberlos conseguido y decirle a los canarios, mira canario pobrecito, yo soy tu padrino, yo voy a Madrid porque si tú vas no te entienden, con ese acento que tienes no te van a entender. Ese es el mensaje empobrecedor y empequeñecedor, caciquil, impropio de la Canarias del siglo XXI que todavía practican. Y decirle, mira canario, yo te he conseguido estas subvenciones y luego ya hablaremos de cuánto me debes. Ellos pasan el platillo y llegan a Canarias repartiendo prebendas y hablando de cuánto se les debe. Es una forma de hacer política caciquil que abochorna. No hay nadie que se sienta orgulloso de esa forma de hacer política. No han conseguido hacerse respetar. Coalición Canaria no es respetada en Madrid. Todo el mundo sabe que no son nacionalistas, sino mercachifles. Lo han sido toda una vida y no han sido ninguna otra cosa. Lo sabe todo el mundo en Madrid, en lo que ellos llaman Madrid. Y yo lo afirmo con claridad, porque eso en Canarias lo sabe mucha gente. Es una forma de hacer política mercader y mercachifle. Ellos la llaman pragmática, muchos la llaman mercenaria.
que no tiene contenido en valores, que no tiene un proyecto cohesivo y desde luego no es nacionalista. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una visión de toda Canarias. Es la sumatoria de plataformas clientelares de radicación estrictamente local o insularista en el peor de los casos. No tienen una visión para Canarias. No hay un solo miembro de Coalición Canaria que tenga un proyecto para toda Canarias. Todos tienen su plataforma clientelar que se conglomera con otras y reparten beneficios en función de resultados, de la forma más descarnada. Y por eso, muchos de los nacionalismos que ahora compiten, en realidad lo que son es excrescencias de Coalición Canaria. Muchos de esos supuestos nacionalismos alternativos a Coalición Canaria han sido excrescencias de Coalición Canaria, es decir, supuraciones que en un momento dado se han ido de Coalición Canaria dando un portazo de indignación porque ya no les han dejado continuar participando en el reparto de beneficios. Esa es la historia de Coalición Canaria. Yo combato a los nacionalismos democráticamente, pero a Coalición Canaria la combato además en el terreno de las ideas. Yo digo que la formación política que más se parece a Canarias y que mejor la representa, que mejor vertebra de manera cohesionada y unitaria un proyecto integrado para toda Canarias es el Partido Socialista, porque es el partido que tiene representación en sus 88 municipios, es el partido que tiene representación en sus 7 islas, es el partido que compite en toda Canarias, con las mismas siglas y con el mismo liderazgo, y es el partido que tiene un proyecto vertebrador para toda Canarias, sin ninguna concesión al insularismo, a la confrontación de una isla con otra, y sin ninguna confrontación con España, ni con Europa, ni con el mundo, sin practicar ese lenguaje acomplejado y clientelar y caciquil propio del siglo XIX. Y digo además que no solamente practicamos una identidad cohesionada para toda Canarias y no tenemos ninguna concesión con el insularismo, sino que afirmo con claridad aquí en Tenerife que tengo muy claro que ATI no es Tenerife y Tenerife no es ATI. ATI es una derecha clientelar, neocaciquil, que por supuesto tiene fuerza en Tenerife, pero que en ningún caso representa ni a todo Tenerife ni a Tenerife. Por tanto, tengo absolutamente claro que aquí en Tenerife hay un espacio enorme para el Partido Socialista, que planta cara a ATI y que sabe perfectamente que ni ATI es Tenerife, ni Tenerife es ATI. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo y todavía yo aquí tenía previsto pues empezar ahora casi a preguntarle, ¿no? Es decir, como siempre nos sucede. Dos cuestiones finales, ¿no? Aparte de lo que usted quiera agregar, ¿no? Primero, ¿sería compatible el que usted volviera a ser ministro, digo, dentro de lo que es el Partido Socialista, y seguir siendo secretario general de los socialistas canarios o no? ¿Sería compatible? Mire, le voy a responder... Digo orgánicamente. Sí, le voy a responder de forma completa. La respuesta corta es sí. ¿Es compatible? Por supuesto. Y digamos que precedentes y expresiones y testimonios de eso, hay varios al alcance de la memoria. Le puedo recordar que Jerónimo Saavedra fue ministro siendo secretario general del Partido Socialista Canario, del mismo modo que Pepe Montilla fue ministro siendo secretario general de los socialistas de Cataluña, o Manuel Chávez fue ministro. En fin, hay varios ejemplos de esto en la historia del Consejo de Ministros. Este no es el problema. Pero déjeme decirle además que yo creo que a este respecto todos debemos observar las reglas de juego. Lo primero es ganar las elecciones y competir por ello con humildad, salir al campo a ganar, con ganas de ganar y que la gente vea que el Partido Socialista tiene ganas de ganar. Y por supuesto que en Canarias la gente pueda confiar en el Partido Socialista como primera fuerza y solo después confiar en el presidente del gobierno a la hora de formar su equipo de hombres y mujeres para el Consejo de Ministros y el Gobierno de España. Muy bien, por último, ¿usted confía en ganar en Canarias y en el conjunto de España? Queremos ganar. ¿Y por qué? Nada está hecho. Todo hay que pelearlo con humildad y duramente. Nada está hecho, nada está escrito, los ciudadanos deciden, no los doy por hechos. No los tomo por tontos, no los doy por hechos, pero les pido el voto y les pido que confíen en el Partido Socialista. ¿Y sabe por qué? Porque cumplimos con la palabra dada y lo hemos hecho dando la cara, arrostrando muchas dificultades. No ha sido fácil. Ganamos las elecciones en 2004 y todo lo que comprometimos lo hemos cumplido. Comprometimos hacer una buena gestión económica y una buena política presupuestaria para extender derechos y libertades de ciudadanía, sin recortarlos de nadie, para mejorar la cohesión social española. Y hemos hecho una política social que está haciendo historia en España y que a nuestro juicio es patriotismo del mejor. Y también para lanzar un mensaje de España como referencia de confianza en el mundo, de solidaridad en un mundo desigual, incrementando enormemente nuestro esfuerzo de solidaridad con el mundo y en particular con el continente africano, del que hemos tomado conciencia que en el mundo global nunca habíamos estado tan cerca como estamos ahora, lo cual es muy bueno para Canarias. Por eso,
Estos años han sido años de crecimiento económico, de generación de empleo, de extensión de derechos sociales. Y fíjese, de paz social. No ha habido huelgas, no ha habido conflictos, no ha habido huelgas generales, no ha habido ningún decretazo, no ha habido el recorte de los derechos de nadie, no ha hecho falta pedir sacrificios a los trabajadores. Se ha incrementado el crecimiento, la generación de empleo, la incorporación de hombres y mujeres, una gran apuesta por la igualdad. Pues bien, todo eso merece un impulso de futuro, porque hay mucho por hacer todavía. La educación infantil y la escolarización universal de 0 a 3 años, con la extensión de la red de guarderías, la promoción de la incorporación de la mujer al trabajo con la extensión de los permisos de paternidad y de maternidad a partes iguales, la aseguración de la igualdad de oportunidades de los hombres y las mujeres en el mercado de trabajo, la extensión de la atención bucodental, de la salud bucodental, en el tramo de edad entre los 7 y los 15 años, además de la cobertura total para las situaciones especiales, la extensión de las prestaciones sanitarias y las mejoras de gestión del Servicio Nacional de Salud, la apuesta de la solidaridad con el mundo incrementando hasta el 0,7% del Producto Interior Bruto, la solidaridad con el continente africano y con el conjunto del mundo menos desarrollado. Todo eso son muy bonitos motivos de legislatura, además de la prevención del cambio climático con la implantación de energías renovables y un Plan Nacional de Energías Renovables que puede confiar en el Partido Socialista porque tiene un compromiso serio con el futuro. 2 millones de puestos de trabajo, lo que nos aproximarían técnicamente al pleno empleo, haciendo descender hasta el 7% la tasa de desempleo en España por primera vez en toda su historia y haciendo que España pudiese alcanzar la renta per cápita que ya ha alcanzado a Italia de Francia, son hermosos retos de legislatura. Por eso, porque sabemos lo que queremos hacer y porque a los canarios nos importa quién gobierna en España, los socialistas vamos a salir a ganar las elecciones en Canarias, a ser la primera fuerza. Muy bien, pues muchas gracias, don Juan Fernando López Aguilar. Que haya un buen esfuerzo en la campaña, que los hados le sean propicios en las urnas y suerte, que gane el mejor, como siempre. Y bueno, y ánimo, ya le vemos que está usted muy animado, muy en línea de trabajo, así que adelante. Y también le deseamos a todos ustedes, como no, que sean felices, no pierda la felicidad, por lo menos las ansias de felicidad. Que sean felices en la medida de lo posible. Siempre ser felices en la medida de lo posible tiene que ver con los entornos, tiene que ver con los demás, tiene que ver con salir de uno mismo y de pensar en la solidaridad humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, la agradezco de veras. Gracias.